Director, en esto tenemos algunas fotografías realmente interesantes próximamente en Gunayala. ¿Cómo es este proceso y a cuántos estudiantes se estará impactando? Muy buenas tardes por esa oportunidad. Como se ha indicado a través del Ministerio de Educación, que a partir del 20 de julio deben comenzar la clase a distancia. La comarca Gunayala no escapa de eso, parte del sistema educativo, parte de la República de Panamá. Se ha propuesto entonces comenzar igual forma, con limitaciones, con barreras que encontramos como área de difícil acceso, ustedes lo saben. Sin embargo, los docentes administrativos y la dirección regional no se detiene, ¿verdad?, ante esa pandemia que encontramos. Sin embargo, se buscó la fórmula. La fórmula va a ser semipresencial y a distancia, a través de los cuadernos de trabajo a nivel comarcal. Ya se hizo la encuesta, dónde están ellos actualmente y los docentes dónde están y cómo se van a conectar. De igual forma, nosotros ya tenemos el protocolo, cómo se va a impartir o repartir, mejor dicho, los cuadernos de trabajo a nivel comarcal. Sin embargo, nosotros creamos un proyecto novedoso, quiero hacer público aquí a nivel nacional, un colegio Feliz Esteban Oyer, que es un colegio media, premedia y media, ubicado en la comunidad de Narganá, en la comarca Gunayala. La iniciativa nace de los docentes de este plantel, crearon una plataforma, igual que acá en Panamá Centro, ¿verdad? Porque nosotros no hemos tenido esta experiencia y tampoco tenemos una escuela que tenga esa conectividad. Pero en estos momentos de importancia impartir la clase a nuestros niños de la comarca, se ha hecho ese proyecto. Así que ese colegio va a estar dictando clases virtual. Es primera vez, una experiencia. Esperamos que nos vayamos bien en este proyecto novedoso. Se va a beneficiar en ese colegio 326 estudiantes de premedia y media. Así que estamos en eso, estamos listos también para poder comenzar a partir del 20 de julio progresivamente, lógicamente, dependiendo de las limitaciones que suscite o limitaciones que se presente, pero seguiremos adelante a cumplir lo comprometido. Qué bueno, y qué bueno que estén ya preparados para ese reinicio gradual de las clases a distancia. Profesor, ¿cuál es el panorama de la comarca de Gunayala en materia de educación? ¿Cuántos colegios hay y cuántos estudiantes hay en total que ya en algún momento podrían ser beneficiados de todos los colegios que componen la comarca? La comarca compone 48 escuelas. Estas 48 escuelas constituyen 1.000 de todos los niveles. Hablamos de preescolar hasta 12º grado. Hay escuelas que tienen conectividad, pero la velocidad es muy pobre. Ya el Ministerio de Educación, la ministra, dio la solicitud para mejorar esa conectividad. Tenemos 24 escuelas que tienen su señal, pero como es satelital, eso nos impide cuando el tiempo se pone feo, por ejemplo, aguacero, de vientos, perdemos la señal. Pero ese proyecto ya está en la palestra, ya en el Ministerio de Educación, para poder mejorar entonces la conectividad y hablar con los servidores que es Cable Onda y Digicel. Así que nosotros vamos a tener casi 10.000 estudiantes, podrán beneficiarse de esa conectividad. Y algunos van a estar trabajando, claro, lógicamente, a través de cuadernos de trabajo. Porque nosotros tenemos docentes que se encuentran en el área, en la escuela, están dispuestos a dar clase, a impartir clase a través de cuadernos de trabajo semipresencial. Así que nosotros vamos a usar también todas las herramientas que esté al alcance de nosotros para poder cumplir con la niñez de la comarca Gunayala.
Así es, profesor. Seguramente hay lugares a los que no llega el internet, pero la televisión sí llega y la radio sí llega, y justamente SER TV forma parte de ese proceso interesante de Conectados con la Estrella, que es la educación. ¿Qué elementos usted cree que deben saber los estudiantes y padres de familia en estos momentos relacionados a estas clases a distancia? Es decir, si un estudiante nos está viendo en una comunidad de difícil acceso, a la que no tiene acceso a internet, ¿qué información debe saber? ¿A quién tiene que contactar? Y ¿a quién más o menos podría conseguir para obtener más información relacionada a este tema?